Bienvenido a este que ya es el tercer video que publico de la serie que venimos tratando sobre la escatología. Y ahora lo que vamos a ver es el tercer motivo por el que Dios traerá el fin de los tiempos. Y este motivo es porque la sal de la tierra se diluye. Me parece que Jesús dijo esta analogía de forma profética para la iglesia de los últimos tiempos, cuando lo mencionó en Mateo 5:13, donde dijo: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Pues en el estudio de hoy, vamos a ver a través de las mismas escrituras que la iglesia se desvanecerá como lo profetizó Jesús. Y este desvanecimiento que tendrá la iglesia consiste en que la iglesia se disolverá entre el mundo y dejará de hacer su función. Pero ¿cuál es esta función de la iglesia tan importante que en caso de no cumplirla la pone en riesgo de ser entregada para que la pisoteen los hombres? Pues en la analogía que acabamos de leer, Jesús dice que la iglesia tiene la misma función que desempeña la sal en los alimentos, que como ya sabemos la sal da sabor a la comida, pero también la sal funciona como conservador de los alimentos, y principalmente si se trata de conservar carnes. Cuando éramos niños, mis hermanos y yo acompañábamos a mi papá en la cacería de palomas y usábamos la sal como conservador para que los animales cazados aguantaran sin refrigeración el tiempo que durara la cacería. Y hacíamos esto porque mi papá conocía las propiedades conservadoras que tiene la sal. Pues esta práctica era común en los tiempos de Jesús, donde no había refrigeración eléctrica. Por eso en los tiempos de Jesús, cuando dijo esta analogía, todo mundo entendió que la función de la iglesia es dar sabor al mundo, pero también es preservarlo de la destrucción. Pero ahora, ¿cuál es la manera en que la iglesia sazona y preserva la tierra? Pues sencillamente la iglesia da sabor al mundo con su vivencia y el testimonio que da ante el mundo, cuando este testimonio es acompañado y guiado por el Espíritu Santo. Y la manera en que la iglesia preserva la tierra es haciéndola producir fruto para Dios a través de la misión evangelizadora. Y esto tiene que ver con la explicación que dábamos en la enseñanza anterior de la madurez de la mies, donde decíamos que Jesús no destruirá al mundo mientras que esté produciendo fruto para Dios. Pero cuando la iglesia ya no siembre la semilla del evangelio, la tierra también dejará de producir fruto para Dios, y de esta manera el mundo ya no tendrá razón de existencia ante Dios, y por ese motivo vendrá su destrucción. Y en gran parte la iglesia tiene responsabilidad de provocar la esterilidad de la tierra, porque hará cambios a la doctrina de Jesús y de los apóstoles, y con esos cambios, ahora la predicación de la iglesia ya no tendrá el poder salvador que sí tiene el evangelio genuino de Jesucristo. Pues esta es la manera en que la iglesia ocultará al mundo el evangelio que Dios dejó para su salvación, y a este trastorno de fe se le llama apostasía. Y esta apostasía de la iglesia es una realidad que se profetiza muchas veces en las Escrituras. Pablo habla de ella en 2 Tesalonicenses 2 del 1 al 3, donde dice que la apostasía se tiene que manifestar antes de la segunda venida de Cristo. Y en 1 Timoteo 4:1 también dice: Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Bien, pues el pasaje que a mi parecer muestra de manera más amplia la manera en que se desarrollará la apostasía de la iglesia es el mensaje a las 7 iglesias de Asia que se incluye en la visión de Juan y que se relata en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Pero la lectura que voy a tomar previo al desarrollo de mi enseñanza es Apocalipsis 1 a partir del versículo 1. Dice así: La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y ahora me voy a pasar al versículo 11. Dice: Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Bien, pues estos versículos anteceden al mensaje de las 7 iglesias de Asia
donde voy a desarrollar mi exposición. Pero no voy a leer estos mensajes porque sería una lectura muy prolongada. Por eso les sugiero que durante el desarrollo de mi enseñanza mantengan sus Biblias abiertas en Apocalipsis capítulos 2 y 3 para que sigan el mensaje de estas 7 iglesias conforme las vaya mencionando al avanzar en mi exposición. Quiero subrayar y resaltar con letras negritas que aunque en la visión de Juan se involucra a 7 iglesias, esto no significa que Dios tenga 7 iglesias con diferentes características entre sí. Dios tiene una sola iglesia y es universal. Más bien el objetivo que tiene Jesús al utilizar la figura de estas 7 iglesias es representar en ellas cada una de las etapas y condiciones por las que va a pasar la iglesia en su fase final. Y antes de empezar con el análisis de los mensajes a estas iglesias, voy a hacer una nota que me parece que es útil para la comprensión de este estudio. Y esta nota es sobre las obras de la iglesia. Quiero que fijemos nuestra atención que cada vez que Jesús se dirige a alguna de las iglesias, comienza su mensaje diciéndole: yo conozco tus obras. Y con esta declaración, Jesús nos hace ver que Él conoce cada paso que da la iglesia y nada de lo que ella hace le es oculto. Pero además, quiero que notemos que el concepto de obras al que se refiere Jesús en este contexto es más amplio que el concepto que nosotros le damos a esta palabra de obras normalmente. Aquí la palabra obras incluye la forma de proceder de la iglesia, pero también incluye la forma de su doctrina. Y es que la iglesia de los últimos tiempos se regirá por sus propias obras y abandonará las obras que Dios estableció de antemano para que la iglesia se rija por ellas. Estas obras que Dios estableció de antemano para la iglesia se mencionan en Efesios 2:10. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este pasaje imprime la idea que hay un camino de obras que Jesús trazó para que la iglesia transite por ellas. Pero en este estudio vamos a ver que la iglesia de los últimos tiempos se desviará de la ruta de obras establecidas por Jesús y comenzará a ir tras las obras de los Nicolaitas, las obras de Balaam y las obras de Jezabel, cuyas rutas son de obras perversas. Y una cosa más en la que quiero que pongamos atención es la forma en que la iglesia se desviará o la manera en que caerá la iglesia. Y es que aquí vamos a encontrar que la caída de la iglesia no será repentina, sino que descenderá gradualmente, y cada uno de estos mensajes dirigidos a las iglesias de Asia representan un peldaño en el descenso que tendrá la iglesia. Pero su desliz será tal que partiendo desde la perfección, la iglesia llegará a hundirse hasta la abominación. Bien, pues vamos a iniciar con el primer mensaje, que es dirigido a la iglesia de Éfeso. Y lo primero que vamos a notar de esta iglesia es que viene de ese estado de perfección del que hablábamos, porque en el inicio de su mensaje recibe puros halagos de parte de Jesús cuando le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Aquí se mencionan como obras aprobadas que esta iglesia es sufrida, paciente y que trabaja arduamente sin desmayar. Además, esta iglesia es celosa de la doctrina y tiene capacidad de análisis que le permite inspeccionar a esos engañadores que vienen disfrazados de apóstoles con la intención de introducir novedades malsanas a la iglesia. Mas la iglesia de esta etapa tiene el carácter para desechar a esos falsos apóstoles junto con sus mentiras. Como podemos apreciar, en esta etapa la iglesia todavía defiende la doctrina, como sugiere Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 19, donde dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí Pedro se refiere a la Biblia como la palabra profética más segura, dándole de esta manera mayor peso a la escritura que a cualquier profecía extrabíblica. Por eso cuando estos falsos profetas contradicen la escritura, son desechados y no se les da espacio ni cabida en la iglesia, mucho menos se les da participación o algún liderazgo. Y en relación al celo por la doctrina todavía hay más.
Jesús señala como obra buena el celo que tiene esta iglesia cuando le dice: y aborrece las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Pues el mensaje hasta aquí es favorable para la iglesia de Éfeso, y también podríamos decir que hasta aquí la iglesia mantiene su estado de perfección. Sin embargo, en esta etapa viene el primer retroceso para la iglesia que le hace perder esa perfección y que le hace manchar sus vestiduras. Jesús señala la primera obra mala de la iglesia cuando le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y dejar el primer amor se señala como obra mala para la iglesia, porque en el primer amor, además de la pasión, está la entrega total. Y gracias a esta entrega que se produce en el primer amor, el cristiano es capaz de renunciar a todo pecado a fin de ganar a Cristo. Como ejemplo de esta entrega total, tenemos a Pablo cuando da lugar de basura a todo lo que tuvo que renunciar a fin de ganar a Cristo. En Filipenses 3:8 dijo Pablo: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aquí Pablo nos sirve de referencia de cómo la iglesia debe vivir el primer amor. Pero cuando se pierde el primer amor, el cristiano quiere recuperar algo de eso que se había despojado para ganar a Cristo y comienza a ver atractiva aquella basura de la que ya se había despojado, y se cuestiona si no es malo tomar alcohol, pero de manera moderada, que si el baile no tiene nada de malo y que si aún lo podemos introducir en la iglesia por cuestión de nuestros jóvenes, pues de que bailen en el mundo a que bailen en la iglesia, mejor que lo hagan en la iglesia. Y de esta manera la iglesia empieza a tomar la forma del mundo. Y una de las características de la sal cuando se disuelve es que ya no la podemos distinguir porque es absorbida en el medio líquido donde se diluyó. Pues así pasa con la iglesia actual, que ya no se distingue del mundo y cada vez más quiere saber hasta dónde se le puede permitir la maldad sin que le sea tomada como pecado. Se la pasan investigando el límite de la vida cristiana para vivir allí en la orillita, nomás donde no vayan a caer. Pues por la iglesia de esta etapa es que Jesús incluye el siguiente mensaje, exhortándola a ubicarse al centro de la vida cristiana. Y este mensaje dice: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y desde luego, si queremos comer de él, tenemos que estar ubicados al centro donde se encuentra el árbol, pues buscando en las orillas no tendremos acceso a él. No sé si visualices que la iglesia de estos tiempos ya haya abandonado el primer amor y que ahora la encontramos recogiendo algunos desechos que en el pasado ya había tirado para ganar a Cristo. Pero en mi opinión, esta es una realidad que ya está viviendo la iglesia. Es muy difícil encontrar en estos tiempos una iglesia que esté dispuesta a sufrir la sana doctrina o que esté dispuesta a vivir la disciplina que nos identifica como miembros del cuerpo de Cristo. El segundo retroceso que tendrá la iglesia consiste en que perderá el celo por la doctrina y por perder el celo comenzará a admitir como parte de la iglesia a personas que le traerán doctrinas extrañas. Y esta segunda etapa está representada en el mensaje a la iglesia de Esmirna. Pero antes de señalarle su retroceso, Jesús resalta una característica buena que hasta ahorita la iglesia de Esmirna no ha perdido. Y esta característica positiva es que su vocación por la misión y el ministerio es genuina y su llamamiento no es motivado por intereses económicos u otros intereses de orden humano. Jesús le dice a la iglesia de Esmirna: conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Con esta declaración, Jesús hace ver a la iglesia que Él es el que la ha provisto de riquezas y que además su riqueza no consiste en bienes materiales ni en estrategias o técnicas humanas. La verdadera riqueza que Jesús da a la iglesia es del orden sobrenatural y espiritual. Por eso Jesús le dice a la iglesia que a pesar de sus carencias, ella es rica. Entonces podemos deducir que la pobreza técnica y material no representan un obstáculo en la vida ni en el desempeño de la iglesia. Más bien encontramos que sucede al revés. El tropiezo de la iglesia viene cuando comienza a tener riquezas materiales y recursos técnicos y cuando los ministerios comienzan a seguir estos intereses. Ahí es donde la iglesia pierde experiencias sobrenaturales y pierde espiritualidad. Y por seguir estos intereses humanos, viene como consecuencia la miseria de la iglesia.
Y ahora me voy a brincar hasta el último mensaje, que es el de la iglesia de la Odisea, donde vamos a ver que para esta etapa la condición de la iglesia se invirtió y ahora tiene riqueza material, pero miseria espiritual. Y esto lo vamos a ver en Apocalipsis 3:17. Dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aquí quiero aprovechar para mencionar que además de las obras de Jezabel, de los Nicolaitas y de Balaam, están las obras materiales que conforman otro paso en el retroceso de la iglesia. Pero por lo que dice el texto, no es en esta segunda etapa cuando la iglesia tenga este tropiezo de carácter económico y político, sino que será en una etapa posterior cuando la iglesia tendrá este desliz. Pero el retroceso que sí tiene la iglesia de la segunda etapa es que pierde el celo por la doctrina y se vuelve permisible y tolerante, y da alojamiento a los falsos apóstoles, a esos que no toleraba en la etapa anterior de la iglesia de Éfeso. Jesús le dice a la iglesia de Esmirna que tiene un conocimiento acerca de ella, y le dice: conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. De esta manera, Jesús declara que estos blasfemos ya están dentro de la iglesia y forman parte de ella, y que se dicen ser judíos o se dicen ser religiosos o cristianos, pero en realidad son templo de Satanás. Entonces, para esta etapa, ya hay entre las ovejas de la iglesia lobos vestidos de ovejas. En Mateo 7:15 dijo Jesús: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cuántas líneas de teologías distintas se han infiltrado ya en la iglesia, que al igual que el lobo vestido de oveja, parecen inofensivas y hasta parece que han descifrado los misterios del evangelio, pero sutilmente han traído variaciones a la forma original en que nos fue presentado el evangelio de los apóstoles? Y estas variaciones que han traído estos falsos profetas, más bien vienen a ser blasfemias contra la doctrina. Por eso Jesús dice en este mensaje: conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Y si la iglesia ya comenzó a dar cabidas a líneas de doctrinas blasfemias y que son perjudiciales para la iglesia misma, seguramente esté dada la condición para que ingresen otras cada vez peores, porque en eso consiste la sutileza. Se ingresa poco a poco y es casi imperceptible, pero se infiltra hasta cubrirnos de iniquidad y ni siquiera darnos cuenta. En el mensaje a la iglesia de Esmirna, Jesús incluye el siguiente versículo: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Pues esto no se les dice a los que blasfeman contra Dios, se les dice a los que se mantienen fieles y que no son víctima de estos engañadores. Pues voy a dejar a tu criterio el analizar si la iglesia de nuestros tiempos todavía se mantiene como la iglesia de Esmirna, conservando con pureza el llamamiento a la misión y al ministerio, o será que la iglesia ya traspasó esta etapa y ahora nuestros líderes son motivados por intereses económicos, políticos u otros intereses de carácter humano. Lo que sí puedo afirmar es que en nuestros tiempos la iglesia ya perdió el celo por la doctrina y ahora abraza a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y que con sus doctrinas y prácticas han traído blasfemia a la iglesia. A mí me tocó conocer a la iglesia apostólica a la que pertenezco en la década de los 70s y de los 80s, cuando la iglesia era la misma a lo largo y ancho del país, y como dice 1 Corintios 1:10, entonces se hablaba una misma cosa, estando perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, y en aquel tiempo se rechazaba cualquier forma de doctrina extraña. Pero ahora, como consecuencia de haber perdido el celo, tenemos diferencias de doctrinas muy marcadas, no solo entre las iglesias del país. Hay grandes diferencias entre las iglesias de la misma ciudad, y me asombra aún más que dentro de la misma iglesia local a la que pertenezco hay distintas líneas de doctrinas. Unos creemos en la doctrina del bautismo, que es para salvación, mientras que otros desvirtúan el alcance del bautismo y dicen que no es necesario para salvación. Dentro de la misma iglesia local, unos creemos en la unicidad de Dios, mientras que otros creen en la Trinidad. Y así como estas, hay otras diferencias muy marcadas dentro de la misma iglesia, y el liderazgo, dándose cuenta de esta situación, se hace de la vista gorda y prefiere callar.
pues al haber un liderazgo que no tiene celo por la doctrina y que no da importancia a estas variaciones, la iglesia es llevada de un lado a otro por todo viento de doctrina, acarreando además confusión para la iglesia misma. Pues quiero añadir que la responsabilidad de mantener la doctrina es tanto de los líderes como de la congregación. En el mensaje de Apocalipsis, se le dijo a Juan que escriba a las iglesias y al ángel de cada una de las iglesias para que reciban esta exhortación. Y cuando se menciona aquí al ángel de cada iglesia, en realidad se refiere al pastor o líderes de la iglesia, porque el significado de ángel es mensajero o quien imparte la palabra a la iglesia. También podríamos incluir aquí a los que legislan los principios que rigen a la iglesia, pero la responsabilidad no solo recae en los líderes, sino que también sobre la membresía de la iglesia. Pablo exhorta a la iglesia a no dejar que ningún líder los lleve por sendas de doctrinas erróneas. En 2 Corintios 11:3 dijo Pablo: «Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva sus sentidos, también sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que nosotros predicamos, o si reciben otro espíritu que el que han recibido, u otro evangelio que el que han aceptado, bien que lo toleran». Pues por consejo de Pablo, la iglesia no debe tolerar a líderes que tuerzan la doctrina. Y Pablo aquí sugiere que la iglesia también debe levantar su voz contra aquellos que incurren en violarla, sin importar su rango eclesiástico. Pero algunos lisonjeros hacen caso omiso al consejo de Pablo y prefieren hacerse del lado de su líder y pasar también ellos por encima de la doctrina, con tal de que su líder no les quite privilegios en la iglesia, o buscando que en el futuro el líder les dé los privilegios a los que aspiran. Pues déjame decirte que quien procede así, de esta forma prostituye su fe. Y por si no hemos defendido la doctrina como se debiera, este pasaje nos exhorta a retomar el celo y a tomar acciones ante esta situación. En Apocalipsis 3:19 dice: «Sé pues celoso y arrepiéntete». El siguiente retroceso que tendrá la iglesia consiste en que estos impostores o falsos profetas ahora alimentarán a la iglesia con abominación y la llevarán a cometer infidelidad contra Dios. Y esta etapa está representada en el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Y aquí esos que se dicen ser judíos y que no lo son, esos mismos a los que se alojó en la etapa anterior de la iglesia de Esmirna, ahora introducen abominación en la iglesia. Jesús le dice en su mensaje a la iglesia de Pérgamo: «Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco». En 1 Corintios 10, de los versículos 25 al 27, Pablo explica a qué se refiere la práctica de comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y esta práctica consiste en que los paganos sacrificaban animales a los ídolos y después de utilizar la carne en el servicio a la idolatría, la vendían en las carnicerías para ahora ser utilizada como alimento. Y desde luego esta práctica es abominación a Dios. Pues el pasaje de Apocalipsis no quiere decir que literalmente se enseñará a la iglesia a comer alimentos usados en las peregrinaciones o en los altares a la idolatría. Aquí más bien se refiere a que se introducirán en la iglesia prácticas religiosas traídas de altares de otras deidades y que con esa abominación se alimentará la iglesia. Es decir, que enseñarán a la iglesia prácticas que no corresponden al culto de nuestro Dios, ofreciendo así un culto extraño para Dios. Pues ya hace tiempo que la iglesia empezó a adoptar métodos y formas traídos de otros lugares que no corresponden a las formas originales del culto a Dios. Y también se añade en este mensaje a la iglesia de Pérgamo que con la doctrina de Balaam se enseñaba a poner tropiezo a los hijos de Israel. Y esto significa que estas prácticas extrañas introducidas en la iglesia son de tropiezo para la iglesia en su relación con Dios, en lugar de acercarla a Él. Y como ejemplo de esto voy a mencionar dos prácticas que han sido traídas a la iglesia apostólica de lugares extraños. Y primero me voy a referir a la danza y a las panderistas, porque las danzas religiosas no son originarias de la iglesia apostólica. Cuando era niño, que vivíamos en el estado de Sinaloa, veíamos danzar a una secta religiosa que le llamaban los matachines, y ellos traían una vestimenta equipada con sonajas en sus brazos y en sus piernas, que sonaban al ritmo de sus danzas. Pues en aquel tiempo era una locura pensar que aquellas danzas se introducirían como parte ritual de nuestra iglesia.
Y también acabo de pasar por Talpa, donde también miré danzas. Y me decían las personas de ahí que los danzantes tienen preferencia sobre las vialidades, porque ese lugar está dedicado a la peregrinación, donde entre otras cosas ofrecen sus danzas a la Virgen de Talpa, y que esto lo vienen haciendo desde muchos años atrás. Entonces puedo deducir de qué altares se ha tomado esta práctica para introducirla en el culto a Dios. Y por su origen, esta práctica, en lugar de edificar a la iglesia, más bien es de tropiezo en su relación con Dios, porque la danza no es algo que Dios instituyera como parte de sus fiestas solemnes. Y en relación con las danzas que registra la Biblia, no quiero abundar ahora por cuestión de tiempo. Tal vez lo estudiemos en otra exposición. Pero lo que sí les voy a decir desde hoy es que entre las cosas cotidianas que registra la Biblia sobre el pueblo de Israel, sí hay danzas, así como también hay guerras, el trabajo, el sexo, etc. Pero ninguna de estas actividades cotidianas fueron introducidas en las fiestas solemnes o en el culto a Dios. Por eso la iglesia de hoy debe aprender a separar las formas de celebrar las fiestas solemnes que son establecidas por Dios y las formas de celebrar sus fiestas seculares. Y la otra práctica traída del servicio a deidades paganas es que los altares de nuestros templos han sido transformados y ahora son réplicas de escenarios donde los artistas mundanos presentan su espectáculo y son idolatrados por su público. Pues por copiar este modelo, podemos percibir que nuestros músicos y cantantes son incitados a actuar como ellos en la exhibición y en la idolatría, llevándolos a perder el objetivo del ministerio y a darle un uso inapropiado al altar de Dios, que como sabemos el altar de Dios es para uso santo, al igual que su propósito también es santo. Sé que las nuevas generaciones y algunos otros más ven insignificantes estos ejemplos porque ellos llegaron cuando la iglesia ya traía esta inercia de ser alimentada con prácticas extrañas. Pero si ya se infiltraron a la iglesia prácticas como estas, es muy probable que la iglesia dé su brazo a torcer ante lo que viene después y que será de mayor gravedad. Por eso, para no errar, conviene que no introduzcamos en el culto a Dios elementos y formas extrañas que Dios no mandó que hiciéramos. Proverbios 22:28 dice: no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Y también leíamos en el mensaje a la iglesia de Pérgamo que la iglesia será enseñada a cometer fornicación, pues en este caso tampoco es literal que se enseñará a la iglesia a fornicar sexualmente. Más bien esta fornicación consiste en la infidelidad que comete la iglesia ante Dios cuando introduce en el culto prácticas traídas de la adoración a otras deidades. Y para que veamos que esto es así, voy a citar un caso donde los profetas del Antiguo Testamento llaman adúltera y fornicaria a Israel cuando comete infidelidad contra Dios. En Jeremías 3:9 dice: y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, refiriéndose aquí a la infidelidad de Israel y de Judá, por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Esto quiere decir que en su infidelidad, el pueblo de Israel se desvió a la idolatría haciendo imágenes de piedra y de madera, y desde luego estas prácticas no corresponden al campo de la adoración al Dios verdadero. Pues esta es la forma en que también fornicará la iglesia, introduciendo prácticas que no corresponden al culto a Dios. Entonces, además de la idolatría, toda práctica que implemente la iglesia y que no esté dentro de las obras que Dios estableció para ella y para su culto, le será tomada a la iglesia como infidelidad o fornicación. Y como la iglesia de esta etapa ya introdujo prácticas extrañas, enseguida Jesús la lleva a comparar las obras que ya ha adoptado contra las obras del entorno donde mora. Y le dice en el versículo 13 de Apocalipsis 2: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Y de esta manera Jesús advierte a la iglesia que sus obras son las mismas del entorno donde mora, porque para entonces la iglesia ya copió las obras del mundo. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y en este texto la palabra conformar tiene la connotación o el significado de tomar la forma. Entonces este versículo en realidad dice: no tomen la forma de este siglo o no copien los modelos del mundo. Y también podríamos añadir: y mucho menos los introduzcan en el culto a Dios. Ahora voy a tomar a Elías para ilustrar que no conviene tomar los modelos paganos en el servicio a Dios.
Cuando Elías se enfrentó a los profetas de Baal en el monte Carmelo, Elías miró cómo edificaron el altar a Baal y seguramente les quedó un altar novedoso y muy bonito porque eran 450 profetas de Baal esmerados en su construcción. Pues a pesar de lo llamativo que pudiera ser el altar de Baal, Elías no copió su modelo. El texto dice que Elías arregló el altar de Jehová que estaba en ruinas y que tomó 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel para ofrecer el sacrificio sobre ellas. Elías también había visto la forma en que estos profetas ofrecían sacrificio a su Dios, danzando e hiriéndose con cuchillos, y dice el texto que hacían esto conforme a sus costumbres. Pues Elías tampoco copió este modelo de sacrificio pagano, y no le danzó a Jehová ni laceró su cuerpo, aunque pudo haber dicho Elías: voy a hacer esto mismo, pero esta vez no será dedicado a Baal, sino a Jehová. Elías sabía que Dios rechazaría estos modelos y formas paganas, por eso se abstuvo de usar estos modelos y solo elevó una oración a Jehová. Y ya sabemos los resultados. El que tuvo respuesta de parte de Jehová fue Elías, y los profetas de Baal quedaron exhibidos por la falsedad de su Dios y su adoración hueca. Pues el llamado para la iglesia es que al igual que Elías conservemos los modelos y las formas establecidas por Dios y que no copiemos los modelos del mundo. Y en el mensaje a esta iglesia, Jesús le recuerda la postura de rechazo que tenía inicialmente la iglesia ante los nicolaítas, porque para esta etapa encontramos que la iglesia ya forma parte de la misma comunión con los nicolaítas. Jesús le dice a la iglesia de Pérgamo: también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas y la que yo aborrezco. ¿Recuerdan que en la iglesia de Éfeso Jesús celebraba a la iglesia que aborreciera las obras de los nicolaítas? Pues para esta etapa la iglesia no solo perdió el celo, sino que ahora adopta las doctrinas de los nicolaítas, que es abominable a Dios. ¿Por qué dar cabida y espacio en la iglesia a los que introducen doctrinas abominables a Dios? Pablo desechaba de la iglesia a los que se desviaban de la doctrina, y para comprobarlo pueden leer 1 Timoteo 1, 19 y 20, o 2 Timoteo 2, del 16 al 18. Pues así debería proceder la iglesia de nuestros tiempos, desechando a quienes traigan apostasía a la iglesia. En este pasaje, Jesús nos hace ver que hasta aquí, en esta etapa, la iglesia aún conserva 2 puntos a favor. Y aunque la iglesia va en la ruta de la apostasía, Jesús le dice a la iglesia de Pérgamo: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Aquí Jesús resalta la importancia que tiene el nombre de Jesucristo y el mantener su fe. Pero por el contexto en el que Jesús hace esta declaración, podemos entender que posteriormente la iglesia abandonará aún estos 2 principios cristianos. Por eso la iglesia de nuestros tiempos debe esforzarse por mantener estas 2 obras que Jesús estableció para su iglesia con relación al nombre y a la fe en Jesucristo. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Y a quién le dice esto? Al que venciere, no al que da culto extraño ni al que fornica con infidelidad a Dios. Esto será solo para el que retenga el nombre de Jesucristo y que no niegue su fe, para aquel remanente que para este tiempo se mantenga fiel sin desviarse a la apostasía. El cuarto retroceso que tendrá la iglesia está representado con el mensaje a la iglesia de Tiatira. Y aquí estos falsos profetas que venimos mencionando ahora tomarán el control y el liderazgo de la iglesia, hundiéndola todavía más en la abominación. Y para explicar que esto será así, Jesús usa la figura de Jezabel que a continuación vamos a analizar. Dice el mensaje a esta iglesia: ¿toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos? Pues aquí al usar la figura de Jezabel para explicar esta etapa, significa que los usurpadores o falsos profetas, sin ser en verdad parte del cuerpo de Cristo, tomarán control de la iglesia, así como Jezabel tomó el control del reino de Israel sin siquiera ser hebrea. Jezabel era sidonia, pero Acab, siendo rey de Israel, la tomó por mujer y logró manipularlo hasta tomar el control del reino, y edificó templo a los dioses sidonios en territorio israelita, e introdujo así en Israel la adoración a Baal y a Acera. Y no conforme con esto, también mandó derrumbar el altar de Jehová, y exterminó a los profetas de Jehová, y en su lugar puso profetas de Baal y de Acera.
pues será muy parecido lo que hizo Jezabel en aquel tiempo con lo que harán esos usurpadores con la iglesia cuando tomen control de ella. Pero algo más que pasará en esta etapa es que los falsos profetas, al tomar el liderazgo de la iglesia, van a oprimir al remanente que se mantenga en la verdad, así como Jezabel oprimía al pueblo de Israel que se mantuvo fiel a Jehová. ¿Se acuerdan que Abdías tuvo que esconder a 100 profetas de Jehová porque Jezabel los perseguía para matarlos? Si no se acuerdan de lo que hizo Jezabel, les sugiero que lean su historia en el primer libro de los Reyes, en los capítulos del 16 al 18. Y volviendo a la profecía para la iglesia de esta etapa, se añade que estos usurpadores, al tomar el control de la iglesia, seducirán a la iglesia a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y esto lo harán de la misma manera en que Jezabel introdujo en Israel el culto a Baal, y que de esta forma Jezabel alimentó a Israel con idolatría y lo llevó a cometer infidelidad contra Dios. Pues esta es la misma manera de cometer fornicación y de comer cosas sacrificadas a los ídolos que explicábamos en la etapa anterior con la iglesia de Pérgamo, porque estos falsos apóstoles impondrán prácticas a la iglesia traídas de otros altares, así como en aquella ocasión lo hizo Jezabel. Y vuelvo a leer este mensaje. Dice: ¿toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos? Y algo más que caracteriza a la iglesia de esta etapa es que aumentará sus obras, es decir, que serán impuestas obras nuevas a la iglesia y que la iglesia será más activa que nunca. Pero estas obras de la iglesia son paganas, como también lo es la perversidad de Jezabel. Jesús le dice a la iglesia de Tiatira: yo conozco que tus obras postreras son más que las primeras. Y por incrementar sus obras, tal vez la iglesia vaya a tener los templos llenos, porque además las obras nuevas que implementará la iglesia dice que tendrán la seducción de Jezabel. Entonces podemos entender que lo que implemente la iglesia, así como su nuevo mensaje, tendrá cierto atractivo para las personas. Pero aunque la iglesia de esta etapa sea más trabajadora que nunca, su esfuerzo le será tomado en perjuicio de ella misma, porque ahora trabajará bajo los principios y enseñanzas de Jezabel y no bajo los principios bíblicos. Y también su esfuerzo le será tomado en su propio perjuicio, porque al tener como doctrina las enseñanzas de Jezabel, la iglesia ofrecerá un evangelio adulterado que no salva. El evangelio perderá su poder para salvar, porque la iglesia eliminará partes claves de su doctrina, como lo es la doctrina del bautismo, que como sabemos el bautismo es el único medio que Jesús dejó para que alcancemos salvación, y sin él no hay perdón de pecados ni tampoco hay salvación. Pero notamos que desde estos tiempos ya se está perfilando la tendencia de desvirtuar el alcance salvador del bautismo, porque cuando se habla de él desde los púlpitos, ahora se dicen de esta doctrina solamente verdades a medias, ocultando así su alcance de salvación. Pues una vez distorsionada la doctrina del bautismo, la iglesia dejará de bautizar, o bautizarán pero argumentando solo verdades a medias como ya lo hacen algunos, diciendo que solo es un simbolismo o que es un acto de fe o de obediencia, pero omiten mencionar que es el medio de salvación que Jesús dejó para los hombres y que por medio de él se tiene el perdón de pecados. O lo utilizarán solo como un requisito para alcanzar la membresía en el club de la iglesia. Pues así como esta, habrá otras grandes blasfemias en contra de la doctrina que salva. Sin embargo, a pesar de toda esta abominación, en esta etapa aún hay cristianos que se mantienen firmes en la fe de Jesucristo, así como sucedió en los días de Jezabel, que Jehová conservó hombres que se mantuvieron fieles a él. Recordarán cuando Elías huía de Jezabel y que le preguntó Jehová: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: siento celo porque todo tu pueblo ha dejado tu pacto sirviendo a Baal y solo quedo yo. Pero Jehová le dijo: he reservado para mí 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas a Baal. Pues de la misma manera para los días del fin, Jesús apartará cristianos fieles para él. Y encontramos que esto será así cuando en este mensaje Jesús se dirige al remanente de Tiatira y le dice en Apocalipsis 2:24: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Como ya dije, Jesús dirige estas palabras al remanente fiel y le dice que no les impondrá nuevas cargas. Pero enseguida Jesús le dice a su remanente que así como no les impondrá nuevas cargas,
tampoco se debe relajar o que no debe descuidar la doctrina y la fe genuina. Y esto lo encontramos en el versículo 25. Dice: pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Y qué es aquello que tenemos y que debemos retener hasta que Jesús venga? Pues la doctrina, la fe, el primer amor, el nombre de Jesucristo, no comer cosas sacrificadas a los ídolos, ni cometer fornicación mediante las novedades implementadas en la apostasía. Eso es lo que debemos retener hasta que Jesús venga. Y para reforzar la fidelidad que debe mantener el remanente, Jesús incluye en el versículo 26: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Pero en el mensaje a la iglesia de Tiatira, Jesús también incluye una sentencia para la iglesia que se irá tras la apostasía haciendo las obras de Jezabel, y le dice en el versículo 22: he aquí yo la arrojo en cama a Jezabel y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. La sentencia que Jesús hace aquí es literal cuando dice que va a arrojar en gran tribulación a los que adulteran haciendo las obras de Jezabel, porque en esta etapa ya está cerca el rapto de la iglesia y los apóstatas no serán levantados para recibir a Jesús en el aire, como dice en 1 Tesalonicenses 4:17, sino que serán entregados a la gran tribulación. La siguiente etapa del retroceso que tendrá la iglesia está representada en el mensaje a la iglesia de Sardis. Y aquí encontramos que las abominaciones implementadas por la iglesia en todas las etapas anteriores la han llevado a la muerte, porque Jesús le dice a la iglesia en esta etapa de Sardis: conozco que tienes nombre de que vives y estás muerto. Todas las iglesias cristianas, sin excepción, tienen nombres que las relacionan como iglesias de Dios, pero para entonces solo les quedará el nombre de iglesia viva, porque en realidad será una iglesia muerta. Por lo tanto, sus obras también serán de muerte, así como su predicación. Pero ¿cómo es eso si Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu? Entonces, ¿esto quiere decir que la palabra de Dios perderá su poder y que dejará de ser viva y eficaz? Absolutamente no. La palabra de Dios nunca perderá su poder. Sin embargo, el mensaje de la iglesia sí será de muerte, porque presentará un evangelio distinto que será distorsionado por hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y ahora el evangelio adulterado que presentará la iglesia carecerá del poder vivificador y salvador que sí tiene el evangelio de Cristo. Pero ahora, por su condición de muerte, la iglesia ya no servirá más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres, como lo profetizó Jesús. Y la manera en que la iglesia será hollada por los hombres es cuando sea entregada a la gran tribulación. Pero todavía, bajo esta condición de muerte, Jesús habla de un remanente vivo que para esta etapa continúa en el interior de la iglesia. Y con relación a esto sigue diciendo el mensaje a la iglesia de Sardis: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Aquí cuando dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis, esto significa que el remanente que no ha manchado sus vestiduras continúa entre ellos sin apartarse de la iglesia apóstata. Entonces el remanente fiel está entre la iglesia que tiene nombre de que vive y está muerta. Y basándome en esta porción, yo encuentro que el consejo para el remanente de estos tiempos es que a pesar de la apostasía de la iglesia no nos apartemos de ella. Inclusive en los planes de Jesús está el usar a este remanente como instrumento para llamar a los que apostaten de la fe. Y vamos a comprobar que Dios nos usará de esta manera cuando lleguemos a la parte del mensaje donde Jesús le dice a la iglesia: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El medio que Jesús siempre ha usado para llamar a las personas es a través de los mismos hombres. Y en esta ocasión no será la excepción, y usará al remanente fiel para tocar la puerta de la iglesia apóstata. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ahora pasaremos al mensaje de la sexta iglesia, que es la iglesia de Filadelfia. Y por el contenido de este mensaje, notamos que la iglesia de Filadelfia no representa una escalada más en el retroceso de la iglesia, sino que este mensaje Jesús lo dirige solamente al remanente que permanece fiel entre los apóstatas.
Y Jesús le dice al remanente que está representado en la iglesia de Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. En estas palabras Jesús resalta que conoce que su remanente ya tiene poca fuerza, y se sobreentiende que la fuerza de esta minoría se ha desgastado por lidiar con la blasfemia y la abominación de los apóstatas, pues ver a la iglesia sumergida en la apostasía le causa desaliento y desánimo. Pero Jesús celebra a su remanente que en medio del desaliento aún continúa en pie guardando su palabra y preservando el nombre de Jesucristo. Le dice: aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y en este mismo versículo, Jesús anuncia a su remanente que está próxima a la coronación que Jesús le dará por su fidelidad, y se lo dice de la siguiente manera: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Pues esta puerta que Jesús ha puesto delante de su remanente es la puerta de salvación que está abierta para que entre esta minoría que ha guardado el evangelio de Jesús y que no ha negado su nombre, y obviamente que tampoco ha caído en la apostasía. Y así como nadie puede cerrar la puerta de salvación que Jesús tiene abierta para sus fieles, una vez que entren, Jesús la cerrará quedando sellada para siempre y nadie más la podrá abrir. Entonces, a partir de ese momento, ya no habrá salvación a través de la iglesia y del bautismo que ella ministraba. Pero después de cerrar esta puerta de salvación que es a través de la iglesia, Jesús abrirá otra puerta como segunda oportunidad para que se salve la iglesia apóstata que se quede en la gran tribulación. Pues como hemos venido mencionando, en esta tribulación el anticristo ejecutará a todos los que no lo adoren, y ahora el medio de salvación que Jesús estableció para los que se queden en la gran tribulación será rehusarse a adorar a la bestia y a recibir su marca, y por ese motivo ser ejecutados. En Daniel 11, versículos 33 al 35, dice que para ese tiempo los que caigan a espada y a fuego serán depurados y limpiados y emblanquecidos. Pero en este mensaje, Jesús garantiza a su remanente fiel librarlo de este tormento que se vivirá en la gran tribulación y que ya se avecina. Y se lo declara de la siguiente manera: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y en esta declaración Jesús está anunciando dos acontecimientos que sucederán en esta etapa. Primero, Jesús anuncia que se avecina el rapto de la iglesia, y segundo, anuncia el inicio de la tribulación. Y lo podemos entender así porque la forma en que Jesús guardará al remanente de la prueba que viene sobre el mundo entero es por medio del rapto de la iglesia. En Isaías 26:20 se habla de este momento sobre el rapto que vivirá la iglesia. Dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Y este pasaje hace referencia a que Jesús celebrará en el cielo las bodas del Cordero con su iglesia, y esta celebración durará los 7 años que también dure la tribulación y la gran tribulación en la tierra. Por eso el pasaje de Isaías dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, porque los aposentos a los que entrará la iglesia son estos aposentos de bodas. Y al decir: escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación, esto significa que la iglesia será escondida de la tierra por un pequeño momento que durará 7 años, en tanto que pasa la tribulación y la gran tribulación. Pero cuando pase la indignación, la iglesia regresará a la tierra con Cristo cuando venga a establecer su reino milenario. Ahorita no voy a detallar mucho sobre estos acontecimientos por cuestión de tiempo, pero en los próximos estudios, cuando llegue el momento, explicaré a detalle sobre estos sucesos. Y ahora, con relación a los apóstatas, Jesús dice que serán entregados para 2 cosas. Primero, serán entregados al castigo de la tribulación, y precisamente a eso se refiere cuando habla de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Pero también la iglesia apóstata será entregada a los pies del remanente fiel.
En Apocalipsis 3:9 dice: He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. De esta manera hace referencia a los falsos cristianos. Y sigue diciendo: He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ahora dice que los apóstatas se postrarán a los pies del remanente y reconocerán que ese remanente son los amados de Jesús. Pues de esta manera, Jesús promete a su remanente fiel recompensar su paciencia, haciendo venir a sus opresores para que se postren a sus pies, y hasta entonces los apóstatas declararán: estos que juzgábamos de retrógradas tenían razón, y en verdad ellos eran los amados de Jesús. Pero su arrepentimiento y confesión será demasiado tarde, porque la forma en que los apóstatas abrirán los ojos es cuando se den cuenta que la iglesia fiel ya no está en la tierra, porque Jesús la levantó en el rapto y que ellos se quedaron para la gran tribulación. Pero repito, los que se queden tendrán una segunda oportunidad de salvación si se rehúsan a adorar a la bestia y por ese motivo ser ejecutados. Y aquí quiero aprovechar para decirles que mientras convivimos en la tierra con la iglesia apóstata, debemos ser pacientes con ellos, porque la gran mayoría de ellos alcanzarán salvación, aunque ahora su salvación será mediante las ejecuciones que venimos mencionando. Y cuando los apóstatas que habrán de ser salvos sean exterminados en su totalidad, entonces resucitarán para unirse a la iglesia que fue arrebatada en el rapto, y el momento en que la iglesia apóstata se unirá a nosotros será cuando Cristo venga con su iglesia a establecer su reino milenario en la tierra. Isaías 27:2 dice acerca de ellos: En aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo. Yo Jehová la guardo, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. No hay enojo en mí. Aquí Jehová se expresa de la iglesia apóstata como la viña del vino rojo, simbolizando el vino rojo al color de la sangre, porque negarse a adorar a la bestia y a recibir su marca les costará su propia sangre. Y aunque parezca contradicción, porque Jehová dice que la guarda cada momento, de noche y de día, para que nadie la dañe, pues en realidad este cuidado no se refiere a sus cuerpos, sino al cuidado de sus almas. Inclusive Jesús la está guardando desde ahora a través de este mensaje, para que sepan cómo proceder en ese tiempo y que puedan alcanzar salvación. Y al concluir Jehová cuando dice: no hay enojo en mí, esto significa que Jehová no guardará resentimiento hacia ellos por su pecado y por su apostasía. Entonces, si Jesús los perdonará, no tenemos por qué tenerle resentimiento también nosotros. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El último mensaje es para la iglesia de la Odisea, y este mensaje, al igual que el anterior de la iglesia de Filadelfia, no representa ninguna etapa en el retroceso de la iglesia. Más bien el mensaje a la iglesia de la Odisea, Jesús lo usa para llamar al arrepentimiento a la iglesia que cae en apostasía en cada una de las etapas anteriores. Dice este mensaje en Apocalipsis 3:15: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pues en este mensaje podemos entender que la iglesia llega a esta condición de miseria porque la iglesia ya no tiene la presencia de Jesús ni en sus actividades ni en la vida general de la iglesia. Y es que Jesús abandonará la iglesia como consecuencia de su apostasía. Pero ante esta situación, la iglesia ni siquiera se percata de la ausencia que tiene de Jesús y en su ceguera hasta se siente rica. Y se siente rica porque tiene recursos que ha adquirido, pero echando mano de sus propias estrategias e implementando sus propias obras. Y podemos ver que esto es así porque la iglesia dice: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero repito, su riqueza es de carácter técnico, humano y material. Por eso Jesús le dice: ¿y no sabes que ante mí tú eres un desventurado, miserable,
pobre, ciego y desnudo. Implementar sus propias estrategias y tener sus propios méritos es lo que lleva a la iglesia a la tibieza espiritual. Y por ser tibia, dice Jesús que será desechada por él. Y para ello usa la expresión, te vomitaré de mi boca. Y el hecho de ser vomitada también se refiere a que la iglesia apóstata no será arrebatada en el rapto, sino que será dejada para la tribulación y gran tribulación. Y enseguida en el versículo 18 del capítulo 3 de Apocalipsis, encontramos la exhortación para la iglesia en cada una de las etapas de su apostasía. Este pasaje dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Esta es una exhortación para que la iglesia busque las riquezas genuinas que se obtienen haciendo las obras que Jesús estableció para ella. Por eso Jesús le exhorta a que se vista de santidad, que escudriñe las escrituras para que vea bien, que se vuelva a las sendas antiguas. Y si no las conoce, pues que pregunte por ellas. Así dice en Jeremías 6:16, párense en su caminar y pregunten por las sendas antiguas para que anden por ellas, y hallarán descanso para sus almas. Y si alguien nos preguntara a los que conocemos las sendas antiguas, seguro que estaremos dispuestos a orientarlos hacia ellas. También esta exhortación es para que la iglesia se vuelva celosa de la verdad, como lo era al principio, y para que se arrepienta de sus obras perversas. Y por último, quiero enfatizar el hecho de que la iglesia de los últimos tiempos expulsará a Jesús de en medio de ella. Y se llegará a esta situación porque la santidad de Jesús no le permite habitar entre la inmundicia, y las obras que la iglesia ha adoptado en su apostasía ya son de inmundicia. Por eso vamos a encontrar que Jesús está fuera de la iglesia, y desde fuera en sus puertas, Jesús le hace el llamado diciéndole, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquí queda claro que Jesús está tocando a la puerta de la iglesia, porque este mensaje es dirigido a la iglesia de Laodicea, no es un mensaje dirigido al mundo. Y ya decíamos que una forma en la que Jesús toca la puerta de la iglesia apóstata es a través del remanente. Por eso este remanente debe hacer la función de llamar a la puerta de la iglesia apóstata, para que de esta manera la tierra produzca los últimos granos de trigo antes de que Jesús meta su hoz y sea cosechada la tierra. No sé si visualices que nuestra iglesia embona con alguna de estas etapas, o que todas las iglesias del Apocalipsis ya representan la condición de la iglesia actual. Si es así, prepárate, porque el fin está cerca. Pues estas tres enseñanzas que hasta aquí hemos visto, además de ser las causas por las que Dios traerá el fin, también son señales que nos avisan que el fin se acerca. Muchos predican que ya están cumplidas las señales profetizadas sobre el fin, y hablan de las señales sobre la situación política, las guerras, el avance de la ciencia, etc. Pero en su mensaje excluyen las señales que tienen que ver con el incremento de la maldad, la maduración de la mies y que la sal de la tierra se diluye. Pues déjame decirte que las profecías sobre el fin funcionan como un engranaje donde al girar este engrane tienen que acoplarse cada uno de sus dientes para que hagan funcionar toda la maquinaria de esta profecía. Y ya podemos ver que en este aro dentado vienen ensamblándose el diente del incremento de la maldad, el de la madurez de la mies, y también ya se viene acoplando la parte dentada donde la sal de la tierra se diluye. No podemos omitir partes de la profecía, aunque su mensaje incomode a personas o instituciones, o inclusive a la misma iglesia. No es posible que nos percatemos del avance de la ciencia y del incremento de las guerras como está profetizado, y que pensemos que la situación de la iglesia se congeló y que continúa perfecta sin ser afectada por la profecía. Así como tampoco es congruente hablar del incremento de la maldad en el mundo y de la madurez de la mies, e ignorar la profecía de que la iglesia caerá en apostasía. Es raro cómo si alcanzamos a ver que todo este aro dentado de la profecía va avanzando y cómo embonan en el engranaje cada parte que conforma la profecía sobre el fin. Pero estamos cegados para ver la apostasía de la iglesia, porque se les hace liviana toda la abominación que hayan infiltrado al interior de la iglesia y les parece insignificante los cambios que han hecho a la doctrina.
Pues déjame decirte, iglesia, que tu apostasía va avanzando a la par que avanzan las señales que son externas a la iglesia. Pues hoy he expuesto esta profecía a la luz de la Escritura, con la intención de preparar a la iglesia de los últimos días para que sepa identificar la sazón de los tiempos y que también sepa cómo actuar ante esta situación a fin de que retenga su salvación. Pues así termino la tercera parte de esta serie, y en las sesiones posteriores numeraré los acontecimientos escatológicos que preceden los hechos que hasta aquí hemos visto. Por lo pronto me despido deseando que Dios te bendiga.